¿Has oído hablar de Nuestra Señora del Carmen? No solo como un título bonito de una antigua devoción, sino como una presencia viva, real, que ha atravesado los siglos y sigue en pie, firme, acogiendo y protegiendo a quienes se refugian bajo su manto. Y si te dijera que esta historia, que parece lejana, tiene mucho más que ver con tu vida de lo que imaginas, que hay un llamado escondido en las grutas del Monte Carmelo que aún resuena, llamando a corazones afligidos, sedientos, de paz, a la intimidad. Sí, hay un secreto guardado en esta historia y puede cambiar tu forma de vivir la fe. Muchos conocen el escapulario, pero pocos conocen su origen. Muchos piden la protección de María, pero pocos comprenden cuánto ha estado presente desde el inicio de la Orden del Carmen, moldeando, guiando y amando como solo una madre sabe amar. En este video, no solo vas a conocer una devoción, vas a ser transportado al escenario donde todo comenzó. Montañas, cuevas, oración, silencio. Y en medio de todo eso, hombres transformados por el fuego de la fe y la ternura de María. Un camino espiritual sólido, bello y profundamente transformador. Así crees que esta historia es solo para religiosos o devotos muy piadosos. Prepárate para ser confrontado, porque esta es la verdad. A quien no conoce a Nuestra Señora del Carmen, aún no ha experimentado lo que es caminar con una madre que lucha por sus hijos. El mundo moderno ha olvidado el silencio, la oración, el recogimiento. Pero María knows, llama de vuelta. Y la Orden del Carmen es el grito silencioso de ese recuerdo. ¿Quieres entender por qué ella prometió el cielo a quienes visten su escapulario con fe? Quédate conmigo hasta el final, aprovecha y escribe aquí en los comentarios. ¿Ya conocías la historia de la Virgen del Carmen? ¿Ya usas el escapulario? O tal vez quieras compartir un testimonio, una gracia recibida. Este es un espacio de fe, de compartir, de familia. Así que comenta, participa y vamos a difundir juntos la devoción a María. Y si aún no estás suscrito, aprovecha ahora, suscríbete al canal y activa la campanita, porque viene mucho más contenido profundo sobre la fe católica. Mientras Tierra Santa seguía siendo escenario de sangrientas batallas entre cruzados y musulmanes, un grupo de hombres venidos de Europa decidió abandonar las armas y buscar refugio espiritual al pie del Monte Carmelo. Eran penitentes, exmilitares, caballeros marcados por el peso de la guerra, que renunciaron a la gloria terrenal para vivir a la sombra del Altísimo. Escogieron ese monte no por casualidad, sino por su conexión directa con el profeta Elías, quien allí escuchó la voz suave de Dios después de enfrentarse a los falsos profetas de Baal. Allí, entre grutas y riscos, levantaron pequeñas celdas de piedra y una capilla dedicada a María, llamándola Señora del lugar. Fue el primer signo visible de la devoción mariana que nacería con fuerza entre aquellos hombres que, en silencio y ayuno, consagraban cada suspiro a la oración. Aún no existía una regla oficial ni una estructura consolidada, pero ya existía el espíritu, una vida dedicada a Jesús, alimentada por la fe y guiada por el ejemplo de la Madre del Salvador. En el desierto del alma, buscaban consuelo en la presencia espiritual de María. El estilo de vida de los primeros carmelitas era radical. Dormían en el suelo, ayunaban con frecuencia y mantenían largos períodos de silencio, ofreciendo todo como sacrificio a Dios. Recordaban la figura bíblica de Elías como modelo de celo y fuego espiritual, pero era María quien los envolvía con su manto de ternura. La oración se volvía un diálogo constante, y la esperanza se fortalecía en la certeza de que la Madre de Jesús intercedía por cada uno. La veían no solo como reina del cielo, sino como compañera en las asperezas del camino, mientras el mundo exterior se entregaba a disputas políticas y religiosas. Dentro de aquellas grutas resonaban salmos, súplicas y lágrimas. La Biblia era leída con reverencia, el nombre de Jesús pronunciado con fervor y el Espíritu Santo invocado como guía permanente. El amor de Dios se hacía tangible en ese estilo de vida austero y puro, donde cada detalle, hasta la forma de respirar, era una ofrenda de salvación. Y en el centro de todo, María, no como una figura distante, sino como una presencia viva, maternal, envolvente. Esa devoción aún no era teológicamente refinada, pero era profundamente real. Cuando uno de los hermanos enfermaba, era la imagen de María la que colocaban junto al lecho. Cuando uno moría, era bajo su protección que entregaban el alma a Dios poco a poco,
comenzaron a relatarse milagros en curaciones inexplicables, sueños proféticos, consuelos interiores que fortalecían a los débiles. La fe de los carmelitas se convertía en testimonio, la esperanza en combustible, la oración en escudo con el tiempo. La pequeña capilla dedicada a la señora del lugar se convirtió en el centro espiritual de la comunidad. Allí se reunían para la celebración, la recitación del oficio divino y para implorar la intercesión de la Virgen. Un detalle llamativo: en la capilla no tenía oro ni plata. Era simple, hecha de piedras irregulares, pero irradiaba una belleza sobrenatural. Quienes entraban decían sentir paz, calor en el pecho y lágrimas involuntarias. Era el toque invisible del Espíritu Santo que confirmaba la presencia de la Madre. No había en aquella época imágenes como las que conocemos hoy. La devoción se vivía a la sombra del misterio, mediante una fe pura. María era llamada la estrella del mar, antiguo título que hacía referencia a su capacidad de guiar a los navegantes, y los monjes del Carmelo se veían a sí mismos como viajeros perdidos en este mundo, buscando el puerto seguro de la eternidad. ¿Cómo no confiar en ella? ¿Cómo no invocarla cuando el alma parecía naufragar en el miedo, la duda o la tentación? La presencia mariana en el Carmelo se hacía cada vez más concreta. Curiosamente, la orden aún no existía formalmente, pero los hermanos ya se reconocían como parte de algo mayor. Era en una fraternidad moldeada por la oración, la caridad fraterna y la confianza absoluta en Dios, en las promesas de Dios, tan claras en las Escrituras, eran leídas y meditadas cada día, a la luz de la fe y de la vida de María. Era ella quien mostraba cómo confiar, incluso cuando todo parecía adverso. Era en ella que aprendían a decir, hágase en mí, incluso cuando el sufrimiento los aplastaba. En antiguos registros hay menciones de peregrinos que visitaban el Monte Carmelo y regresaban transformados. Decían que al hablar con aquellos monjes sentían algo diferente, como si la eternidad tocara la tierra por un instante. ¿Sería solo sugestión o la prueba de que donde hay fe sincera, Jesús se manifiesta de manera viva? Donde hay oración profunda, el Espíritu Santo sopla con fuerza, y donde María es honrada con amor, el cielo se inclina para escuchar. Las historias no mienten. Aquella generación de eremitas no dejó tratados ni grandes construcciones, pero dejó un legado espiritual inmenso. Deixó un camino, en modo decía, una escuela de espiritualidad mariana que, siglos después, se extendería por todo el mundo con el nombre de Orden del Carmen. Pero antes de que existieran escapularios, monasterios y santos canonizados, hubo silencio, hubo entrega, hubo María. Ella fue la raíz de todo, el fundamento invisible, el secreto guardado en el corazón de quienes eligieron el Monte Carmelo. Esa elección no fue cómoda. Enfrentaron peligros, hambre, enfermedades y soledad, pero no retrocedieron. Como los discípulos de Jesús, decían, ¿a quién iremos, Señor? Era una vida escondida, pero profundamente fecunda. Carter, doblada en el Carmelo, era como una gota de agua en el desierto. While la fe crecía, la esperanza se renovaba, la oración se hacía vida. Por eso, incluso sin títulos oficiales, ya se podía decir en allí, vivía un pueblo mariano, un pueblo de salvación, un pueblo de amor a Dios en la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Por tanto, no nace de arriba hacia abajo, como un decreto. Eclesia nace desde el suelo, del polvo, de las lágrimas de hombres que ofrecieron sus vidas a Dios. Y es justamente por eso que es tan fuerte, porque fue regada con sudor y sangre, porque brotó del corazón, porque fue sellada en la intimidad de la oración, donde el alma aprende a confiar en medio de la oscuridad. Ese es el Carmelo An, un lugar de fe viva y concreta. Nim, y si miras con atención, verás que esta historia también habla de ti, porque todos tenemos nuestro Carmelo interior. An, ese lugar donde luchamos con nuestras dudas, donde enfrentamos los desiertos de la vida, donde necesitamos escuchar la brisa suave de Dios. Y allí, en ese lugar escondido, María quiere estar. An quiere ser tu madre, tu intercesora, tu señora, así como lo fue para los carmelitas, así como lo sigue siendo hasta hoy. La transición de los ermitaños del Monte Carmelo a una orden religiosa reconocida oficialmente no ocurrió de forma repentina, sino que fue una consecuencia natural de la vida fervorosa y de la profunda espiritualidad que allí floreció. Heishe, el año 1209,
ante la necesidad de organización y estabilidad, aquellos hermanos solicitaron una regla de vida al patriarca Alberto de Jerusalén. La petición fue atendida, y así nació formalmente la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ya en ese nombre estaba sellada la consagración a María como centro de la identidad carmelita. La regla escrita por San Alberto no era rígida ni llena de leyes exteriores. Era una propuesta espiritual basada en la oración continua, la vida fraterna y la escucha de la palabra. Un detalle curioso, en lugar de una espiritualidad orientada al claustro, preveía un equilibrio entre el recogimiento y la apertura al servicio y la caridad. Y todo esto bajo la mirada de María. No se trataba de una devoción paralela, sino de la columna vertebral de la vida carmelitana. La consagración mariana no era un adorno, era el alma de la vocación Ancón, el avance de las guerras y el aumento de las amenazas en Oriente Medio. Los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo y emigrar a Europa. Este movimiento forzado podría haber aniquilado la orden. Sin embargo, lo que parecía un revés fue, en realidad, el soplo del Espíritu Santo, esparciendo las semillas de la fe. Al llegar a Francia, Italia y Inglaterra, los frailes llevaron consigo la regla, la espiritualidad y sobre todo, la devoción a la Virgen del Carmen. Era como si María misma los guiara para que su mensaje alcanzara al mundo. Es en este contexto de pruebas que la figura de María se vuelve aún más presente. Al llegar a Occidente, los carmelitas enfrentaron resistencia, incomprensión e incluso persecuciones. Después de todo, ¿quiénes eran esos hombres venidos de Oriente con hábitos extraños, prácticas rigurosas y una devoción tan profunda? A María, muchos dudaban de la autenticidad de la orden. Algunos obispos llegaron a cuestionar su legitimidad. Y fue entonces cuando los carmelitas recurrieron a su verdadera fuente de fuerza, la oración. La respuesta no tardó en llegar. En medio de las dificultades, comenzaron a surgir relatos de apariciones e intervenciones de Nuestra Señora a favor de la orden. Entre las más memorables está la visión de San Simón Stock, prior general de la orden, en 1251, en Inglaterra. María se le apareció envuelta en luz y le entregó el escapulario marrón, diciendo: «Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, será señal de mi protección. Quien muera con él, no sufrirá el fuego». Esta promesa cambió el destino de la orden y fortaleció su presencia en Europa con una fuerza sorprendente. El escapulario se convirtió en símbolo visible de esta alianza con María. No era un amuleto, sino un signo de consagración, de pertenencia, de vida vivida bajo su protección. A partir de ahí, la devoción a Nuestra Señora del Carmen se extendió con intensidad y amor por todo el continente. Personas de todas las clases sociales comenzaron a buscar el escapulario. Reyes, campesinos, religiosos e incluso pecadores arrepentidos. Todos deseaban estar bajo el manto de la Madre del Carmelo. Era como si la esperanza se encarnara en aquel pequeño trozo de tela. Los frailes, por su parte, comenzaron a organizar las comunidades con más estructura. Se fundaban monasterios, surgían nuevas vocaciones y la espiritualidad carmelitana adquiría contornos sólidos. En el centro de todo seguía estando María. Era llamada Flor del Carmelo, Estrella del Mar, Reina de los Profetas, Madre y Adorno. Los títulos no eran solo poéticos, sino expresiones de un amor profundo y de una experiencia espiritual que daba fruto. La vida carmelita se convertía en un jardín mariano regado cada día por la oración y la fe. En esa época comenzaron a florecer muchos santos carmelitas. No por casualidad, casi todos tenían una relación íntima y mística con Nuestra Señora. La fe en Jesús era el fundamento, pero era María quien les enseñaba a caminar hacia Él con confianza y abandono. Esta pedagogía mariana de la Orden del Carmen se volvió un sello distintivo poderoso. En vez de perderse en teorías, los carmelitas enseñaban con el ejemplo, con la vida entregada, con el testimonio silencioso. Y eso tocaba los corazones más endurecidos. Durante el Concilio de Lyon, en 1274, la orden fue amenazada con la extinción, bajo la acusación de ser una novedad espiritual. Pero los testimonios de vida santa, las intervenciones de María y el clamor popular hicieron que la orden fuera mantenida. La fe de la gente sencilla prevaleció sobre las estructuras políticas de la Iglesia. Una señal de que el Espíritu Santo actuaba a través de esa espiritualidad enraizada en la oración y la esperanza. María era el escudo, la guía, la estrella. En medio de la tormenta,
¿Te das cuenta de cómo la historia de la Orden del Carmen no puede contarse sin María? Desde el principio, ella está presente en los pasos, en las sonrisas, en los dolores y en los milagros. Ella es el alma silenciosa de esta vocación que transforma el mundo sin alarde. Y más aún, es señal de salvación para todos los que la buscan con fe. Así como guió a los primeros monjes en el desierto, así también condujo a la orden en medio de los vientos de la historia. Siempre señalando a Jesús, su hijo, la consagración oficial a la Virgen María como patrona de la orden fue más que un acto, fue un reconocimiento público y espiritual de una verdad ya vivida. En todos los conventos, María recibió altares de honor. Los frailes recitaban diariamente la antífona Flos Carmeli e imploraban la gracia de vivir y morir bajo su. El escapulario pasó a ser distribuido con bendiciones específicas, y la promesa de salvación se convirtió en uno de los pilares de la devoción mariana carmelita a lo largo de los siglos siguientes. Esta espiritualidad se mantuvo viva y floreciente. Incluso en tiempos de persecución, guerras y reformas internas, la presencia de María era el sostén. Cuando los conventos eran destruidos, el escapulario era guardado como un tesoro. Cuando los frailes eran encarcelados o martirizados, lo llevaban sobre el pecho. La fe en María no les impedía sufrir, pero daba sentido al sufrimiento, y eso lo cambiaba todo, porque el sufrimiento ofrecido con amor se convierte en puente de salvación a la oficialización de la orden. Trajo también nuevas responsabilidades. Era necesario formar teólogos, escritores, predicadores, y todos ellos llevaban en el corazón el fuego del Carmelo. Escribían sobre la Biblia con alma encendida, hablaban de la fe con palabras dulces, inspiraban esperanza en los hogares más humildes y en los púlpitos más ilustres, y siempre, invariablemente, llevaban consigo la imagen de la Virgen del Carmen. Ella se volvía la compañera inseparable de cada misión. Es imposible medir el impacto que esta espiritualidad mariana tuvo en la cristiandad. La devoción a Nuestra Señora del Carmen atravesó fronteras, llegó a Portugal, a España, a Brasil. En cada lugar asumía rostros distintos, pero con el mismo corazón, el amor de Dios vivido en la intimidad del Carmelo. La oración dejaba de ser una obligación y se convertía en respiración. La fe dejaba de ser un concepto y se transformaba en confianza. Y todo eso gracias a la presencia de María. A partir de esa expansión, la orden comenzó también a acoger mujeres. Surgieron los monasterios de carmelitas, y con ellos un nuevo perfume espiritual. La presencia femenina intensificaba aún más la devoción mariana, dando a la orden una dimensión materna, acogedora y fecunda. Las carmelitas eran como flores ocultas en el jardín de Dios, rezando por la salvación del mundo, con una fe tan intensa que llegaba a mover el cielo. Y todo eso bajo el manto de la Virgen del Carmen. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos que la oficialización de la Orden del Carmen y su consagración a María no fueron meros eventos administrativos, fueron actos proféticos, fueron respuestas divinas a las necesidades del pueblo de Dios. Fueron señales de que la salvación también pasa por el regazo de la Madre en Dios. Se revela con ternura. El Espíritu Santo sopla donde encuentra corazones abiertos, y en el Carmelo, esos corazones estaban abiertos como flores al sol. Con el tiempo, la espiritualidad carmelita maduró como un vino raro guardado en silencio. No se trataba de una devoción efusiva o llamativa, sino de un modo de vivir profundamente enraizado en el Evangelio, centrado en la contemplación, la penitencia y la unión con Dios por medio de la oración silenciosa. Era una espiritualidad que hacía eco del corazón de María, aquella que medita todas las cosas en el silencio, que ama sin exigir nada a cambio, que sufre sin hacer alarde. Los carmelitas aprendieron a caminar con ella, no con palabras, sino con actitudes. En el centro de esta vida estaba el ardiente deseo de vivir en obediencia a Jesucristo. Como dice la regla de San Alberto, eso significaba ponerse totalmente a disposición del Señor, buscando seguir sus pasos, incluso si eso implicaba pasar por la cruz. María, la Virgen del Carmen, se convertía en el espejo donde cada carmelita veía reflejada la imagen de una vida. Ella no era solo intercesora, era modelo de santidad. Era como la brújula que, en medio de la tormenta, señala dónde está la salvación. A medida que los carmelitas se extendían por diversas regiones de Europa y, más tarde, de América y otros continentes, llevaban consigo no solo la doctrina, sino un estilo de vida modelado por María. La Biblia era su fuente diaria,
y de ella brotaban palabras que ardían en el corazón. La fe se vivía con intensidad, la esperanza nunca se abandonaba, y la oración era guardada como un tesoro precioso. La presencia de la Virgen se manifestaba en pequeños gestos, en respuestas inesperadas, en encuentros que cambiaban destinos. En el escapulario se convirtió en el lazo visible de esta espiritualidad, simple, discreto, liviano y al mismo tiempo cargado de significado. Decía sin palabras: pertenezco a María. Afirmaba en silencio: confío en la promesa de Dios. ¿Cuántos enfermos se aferraron a él en la hora de la muerte? ¿Cuántos pecadores hallaron consuelo al recibirlo? Con fe. ¿Cuántos testimonios nacieron de su silenciosa presencia sobre el pecho de un creyente? No había hechizo ni superstición, solo fe, solo confianza. En América Latina, especialmente en Brasil, la devoción a Nuestra Señora del Carmen encontró terreno fértil. Los misioneros carmelitas que llegaron no traían solo el Evangelio en las manos, sino a María en el corazón. Iglesias, fundaron conventos, bautizaron pueblos enteros, pero por encima de todo, enseñaron a amar a la Madre del Señor con la sencillez de los pequeños. En aldeas humildes y ciudades en crecimiento, la imagen de la Virgen del Carmen se volvió símbolo de consuelo, de protección y de la constante presencia de Dios. Las fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen comenzaron a extenderse como brasas. Sabra Paese, donde pasaba su imagen, brotaban lágrimas, promesas, procesiones y milagros. Mujeres entregaban a sus hijos, hombres volvían a la fe, jóvenes encontraban sentido. El Espíritu Santo actuaba por medio de la devoción, renovando vidas y familias. Y siempre, siempre, en el centro de todo, estaba Jesús. Porque María nunca llama la atención sobre sí misma, sino que señala al Hijo. Ella es el espejo que refleja la luz de Cristo. En el interior de los conventos carmelitas, la espiritualidad seguía floreciendo. Las hermanas, ocultas del mundo, vivían una vida de oración continua, sosteniendo a la humanidad con sus sacrificios silenciosos. Muchos no comprenden el valor de estas vidas escondidas, pero son como columnas invisibles que sostienen la fe de la Iglesia, y todas ellas, sin excepción, consagradas a Nuestra Señora del Carmen. Sus votos no eran solo votos humanos, sino alianzas con el cielo. Sus palabras, muchas veces, eran oraciones susurradas con lágrimas. San Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz son dos frutos luminosos de esta espiritualidad. Reformadores de la orden, místicos profundos, doctores de la Iglesia y apasionados hijos de María. En sus escritos, la presencia de la Madre se manifiesta como guía, consuelo e inspiración. Teresa la invocaba en las noches de desolación. No se puede comprender a estos gigantes de la fe sin entender su amor por María. Era un amor que ardía como brasa viva a lo largo de los siglos. La espiritualidad carmelita se mantuvo fiel a sus raíces, incluso frente a los cambios del mundo. Guerras, revoluciones, persecuciones, nada logró apagar el fuego del Carmelo, y es justamente ese fuego el que mantiene viva la devoción hasta hoy, porque no se trata de una moda, sino de una experiencia con lo divino, una experiencia con el amor de Dios revelado en la historia de la salvación y profundizado en el corazón de María. Una historia que sigue escribiéndose con cada oración hecha con fe. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? ¿Has vivido noches oscuras del alma? Los carmelitas llaman a eso purificación, y es en ese silencio donde María se hace más presente. Ella no grita, no impone, simplemente está, y esa presencia basta. Camina con quien no ve, sostiene la mano de quien ya no siente, y allí, incluso sin palabras, el Espíritu Santo actúa, porque la oración no es solo hablar, sino también confiar en silencio. Y María nos enseña eso con su vida en todos los países donde se estableció la orden. La devoción a Nuestra Señora del Carmen floreció con características propias, pero con la misma esencia. En África es madre fuerte. En Asia, islos, en medio de la persecución. En Europa es tradición que renueva. En Brasil es esperanza que camina con el pueblo. Pero en todos los lugares, ella es la misma Madre del Carmelo, siempre dispuesta a acoger, a enseñar, a conducir al Hijo, siempre dispuesta a repetir: haced lo que Él os diga. Por eso, hasta hoy, en muchos hogares, hay una pequeña imagen suya, a veces escondida en una estantería, a veces adornada con flores, a veces gastada por el tiempo, pero siempre amada.
porque esa imagen representa más que una devoción. Representa una historia de fe. Representa la certeza de que Dios no abandona a sus hijos, que la fe puede resistir a las tormentas, que la esperanza renace en cada mirada mariana, que la salvación está más cerca de lo que imaginamos en las procesiones. Es común ver rostros emocionados, manos extendidas, promesas hechas en silencio. No es teatro, es fe, es la fe que mueve montaña. Es el amor de Dios derramado por medio de una madre, que escucha y acoge. Y cada vela encendida, cada rodilla doblada, cada escapulario sobre el pecho es una plegaria viva, una oración silenciosa, una respuesta a la presencia de María. Es el pueblo diciendo: no estamos solos. Es la iglesia viviendo como familia. Bajo el manto de su madre, en la espiritualidad carmelita, enseña que el corazón de la fe no está en el ruido, sino en la intimidad, que el Espíritu Santo no se impone, sino que se ofrece, que Jesús no busca multitudes solamente, sino corazones, y María, como madre atenta, nos conduce por ese camino con dulzura y firmeza. Nos enseña a esperar, a confiar, a amar, sobre todo, a permanecer fieles, incluso cuando todo parece oscuro. Porque es en la noche cuando la estrella del Carmen brilla con más fuerza en los días actuales, en medio de tanta prisa, superficialidad y ruido. La espiritualidad carmelita sigue siendo una respuesta. Nos llama a volver a lo esencial, a saber, en la palabra de Dios, escuchar la voz del Espíritu. Y María sigue siendo la puerta de entrada, el puente, la amiga silenciosa, aquella que nunca abandona. Y la devoción a Nuestra Señora del Carmen no es solo un recuerdo antiguo, sino una fuerza actual, viva, transformadora. Y cuando la vida pese, cuando el miedo llegue, cuando todo parezca perdido, basta recordar, hay una madre que intercede por ti ahí, hay una madre que cuida, que vela, que protege. Y el escapulario sobre el pecho es más que un símbolo, es señal de alianza, de consagración, de amor. Es María diciendo: te llevo conmigo, te presento a mi hijo, te guardo bajo mi manto. Y esa promesa vale más que el oro, porque es una promesa hecha por amor. Ahora que has caminado con nosotros por este sendero tan sagrado, contemplando el origen de la Orden del Carmen, la entrega radical de los primeros ermitaños, los milagros silenciosos obrados por María y el alcance inconmensurable de la espiritualidad carmelita, es hora de hacer algo con todo esto. Sí, porque la fe verdadera no es información acumulada, es transformación interior. ¿Qué vas a hacer con todo lo que aprendiste aquí? ¿Lo dejarás pasar o acogerás ese suave llamado de la madre que susurra a tu corazón? Vuelve al silencio, a la oración, al amor de mi hijo. Tal vez necesites protección, consuelo, dirección, y quizás, en el fondo del alma, desees sentir que no estás solo. María es esa presencia, y el escapulario del Carmen es un recordatorio diario de que perteneces a Dios, de que hay promesas que no fallan, de que existe un amor más grande que todas las heridas. Por eso, no guardes esta historia solo para ti. Vívela, compártela, reza más, conságrate, aparta unos minutos de tu día para hacer silencio, abrir la Biblia y dejar que el Espíritu Santo hable. La Virgen del Carmen te enseña eso con su propia vida, y ahora te pregunto, ¿en qué parte de esta historia te viste reflejado? ¿En los monjes escondidos en las cavernas? ¿En el miedo de perderlo todo? ¿En el silencio que duele, pero sana? ¿O tal vez en la esperanza de que María también camine contigo por los caminos difíciles de la vida? Comenta aquí abajo. Cuéntame, quiero saber qué parte tocó tu corazón. Y si ya tuviste alguna experiencia con el escapulario o con Nuestra Señora del Carmen, compártela también. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien que está viendo este video. Ahora mismo, sí, sentiste que este contenido te fortaleció. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Aquí caminamos juntos en la fe, en la oración, en la lucha y en la esperanza. Y hay mucho más por venir en historias que edifican y te acercan al corazón de Dios. No te lo pierdas, porque quien camina con María jamás camina solo o hay para acejar. Te dejo con una promesa de la palabra que habla al corazón de todos los que, como los carmelitas, confían incluso cuando todo parece oscuro, a los que confían en el Señor. Son como el monte Sión, no se tambalean, sino que permanecen firmes para siempre. Salmo 1.